Sí, sí, sí. Muy bien. Buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. En esta fría pero también hermosa mañana quiero invitarles para que abra su Biblia en el libro, no, en la carta de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 17 y luego el capítulo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Y quiero que usted allí disponga su vida, su corazón, toda su atención para estar atento a esta palabra. Dice capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero hacer una pausa aquí, vamos a seguir leyendo, pero quiero ir explicando un poco los términos que vamos a encontrar. Entonces voy a hacer unas pequeñas pausas para que podamos entender mejor el texto. Cuando la Biblia habla de postreros días, está hablando de últimos días. Entonces, para que sepamos esto. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El impío es aquel que es incrédulo, para que lo sepa. El impío es el incrédulo. Sin afecto natural, implacable. El término implacable se refiere a aquel que es difícil de calmar, que es difícil de tranquilizar. Calumniadores, intemperantes. El hombre intemperante es aquel que carece de templanza o carece de dominio propio. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. El impetuoso es aquel que no le importa pasar por encima del que sea y arrasar con el que sea para obtener lo que quiere. El infatuado es el que es presumido, engreído, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La concupiscencia es la atracción a hacer lo que es malo, el pecado. Esa atracción a pecar, esa es la concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Corrupto de entendimiento es el que mal pensado y todo el tiempo está pensando lo perverso, de una mente depravada y retorcida. Y el réprobo en cuanto a la fe es el que tiene una fe falsa, una fe fingida. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Longanimidad aquí en la palabra se refiere a la perseverancia y constancia frente a los obstáculos y frente a la adversidad. Y dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque a través de ella podemos aprender, Señor, lo que quieres enseñarnos para nuestra vida, para nuestro caminar diario contigo. Quita toda distracción el día de hoy que no nos permita entender el mensaje que quieres enseñarnos hoy. Permítenos que nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos estén atentos a este mensaje el día de hoy. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Dice aquí la palabra: en los postreros días, hablando de los últimos días, habrán hombres amadores de sí mismos, habrán una serie de características en las personas de los últimos tiempos. Y a pesar de que esta carta se escribió hace casi 2000 años, más o menos se cree que como en el año 65 después de Cristo, pareciera una radiografía de lo que sucede hoy, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, dice en esta carta del apóstol Pablo que en los últimos días iba a suceder todo esto. Pero en ese tiempo, ¿será que no habrían esta clase de hombres? Sí, seguramente sí, pero no en la misma proporción que lo vemos hoy. Vemos como en los últimos 60, 70 años, no solo el ateísmo ha crecido vertiginosamente, pero también el egoísmo y el que la gente quiera hacer lo que le parezca. La ley natural de obedecer a los papás. Antes, como decían, no, yo escuchaba a mis papás, no, es que en mi tiempo uno le desobedecía a su papá o a su mamá y, mejor dicho, las tenía buenas. Hoy en día uno ve a los muchachos hablarle duro, hasta tratar mal a sus papás, y no se les puede hacer nada porque se les trauma, ¿cierto? No ve esa situación. Y es precisamente una radiografía de lo que está pasando hoy. Con esto nosotros podríamos concluir prácticamente que estamos viviendo los últimos días, los postreros días, ¿cierto? Pero los últimos días, cuando escuchamos este término, uno dice, no, todo se va a acabar en el 2025. Y no es tanto así. Los últimos días surten o tienen varias etapas, ¿sí? Los últimos días tienen etapas, y si lo hemos leído en Apocalipsis, están los sellos, las copas, las trompetas. Entonces se escucha por allá, no, que en el cielo se escucharon como trompetas. No, esas son las trompetas del Apocalipsis. Y resulta que tenemos curiosidad, tenemos cierto deseo de saber en dónde nos encontramos. ¿Usted no se pregunta? Usted se pregunta en qué parte estamos, y uno encuentra a veces que le pregunta al pastor, ¿en qué parte del Apocalipsis nos encontramos? O usted va a YouTube, ¿en qué parte del Apocalipsis nos encontramos? Usted cree que está viendo el Apocalipsis y sucede que encuentra cantidad de teorías. Pero sí, sentimos curiosidad de saber en dónde estamos. Vemos cómo la maldad se ha aumentado, vemos cómo crece el mal día tras día, pero también vemos cómo la gracia de Dios se expande, crecen iglesias,
Usted antes caminaba por un barrio, habían 2 iglesias, la católica y una cristiana. Y hoy en día usted camina de aquí para allá y encuentra 5 o 6 iglesias. Usted va un domingo por acá y escucha las alabanzas, ¿cierto? La gracia de Dios también se extiende. Pero esta curiosidad de saber en dónde nos encontramos actualmente, no solamente la tenemos nosotros, también la tenían los discípulos. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 24, encontramos que el Señor Jesucristo predice la destrucción del templo. Y de un momento a otro Él se aparta al monte de los olivos, se aparta y sus discípulos se acercan y le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de los últimos tiempos? Ellos también tenían curiosidad. Pensaron que ya el pueblo de Israel, el poder del pueblo de Israel iba a ser restaurado, que la esclavitud iba a ser quitada. Ellos pensaron que se encontraban en los últimos días, pero el Señor les hace una claridad y les dice algo muy importante, muy importante. Les dice, Él no les dice: no, estamos en el tiempo está empezando el tiempo tal o el tiempo que aquel o este periodo de tiempo. No les dice eso. Lo primero que les dice el Señor cuando ellos hacen esta pregunta es: mirad que nadie os engañe. Es lo primero que les dice. Entonces sigue allí con un tipo de señales, ¿cierto? Él dice: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán. Note esto, no dice a unos poquitos, a muchos engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, no se preocupen cuando vean esas cosas. No se va a acabar el mundo todavía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Les suena como conocido, cierto? Muy bien. Y todo esto será principio de dolores. Creemos, no solamente por este texto, sino por otros que les voy a regalar más adelante y por el mensaje que les voy a dar, que nos encontramos aquí. Apenas es principio de dolores. Apenas es principio de dolores. Y les quiero contar algo que me pasó esta semana, que me motivó a traer este mensaje. Sucede que dispuse de un tiempo para ver una película y fui a la plataforma y encontré película cristiana El Anhelo. Y empecé a ver esta película. Me encontré que era una película elaborada, realizada en China. Habían chinos allí. Entonces yo dije: uy, una película cristiana. Empieza la película con un grupo de hermanos reunidos leyendo la Biblia. Pero no sé si usted conoce que en China la iglesia cristiana se reúne clandestinamente, no lo puede hacer de manera oficial. Ellos tienen que esconderse, no lo pueden hacer así como nosotros, con las puertas abiertas y entre el que quiera, no. Ellos tienen que reunirse de manera clandestina, de manera secreta, porque el Partido Comunista Chino, el gobierno, los persigue. Es una cosa que usted y yo no vivimos, ellos sí lo viven. Y ellos atesoran la Biblia, atesoran las reuniones, atesoran los tiempos de adoración como no se imaginan. ¿Por qué? Porque son prohibidos en su casa y en muchas partes. Y empezó esta película así, de esta manera, reunidos, leían la palabra. Me llamó la curiosidad que en medio de la reunión empezaron a decir: no, pero es que ¿será qué pasa con el Señor que no ha venido? La película se estaba desarrollando en el año 2010 y a ellos les habían dicho que Jesús iba a volver en el año 2000. Y entonces decían: pero ¿qué pasó? Ya llevamos 10 años, yo ya estoy triste, ya estoy desconcertado, me siento frustrado. Me dijeron que iba a venir en el año 2000 y es el año 2010 y nada ha pasado. Entonces a un hermano se le ocurrió la maravillosa idea de decir: no, pues salgamos a buscar pruebas de que Jesús ya vino. Y de pronto uno de ellos dice: no, espere, es que la Biblia dice que Él va a venir en una nube y que todo ojo le va a ver. Y no estaba equivocado, así es. Pero estos hermanos
empezaron a esperar el tiempo de la venida del Señor Jesucristo en el año 2000. Yo no sé en qué se basaron. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a nombrar, y dijeron, no, pero qué tal que los que se reúnen allá del Relámpago Oriental tengan razón. No, están equivocados. Empezaron a debatir. Finalmente, esta película llegó a un punto donde empezaron a escuchar la doctrina de una iglesia que en un inicio se llamó Relámpago de Oriente. ¿Usted la ha escuchado mencionar? ¿No? Bueno, les voy a decir, hoy en día esa iglesia se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso. Le cambiaron el nombre. Aquí en la palabra de Dios, el Señor dice que como el relámpago sale del oriente y se va hasta el occidente así de rápido, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta película dio un vuelco total de un grupo de cristianos como usted y yo, reunidos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra, a unos hermanos que empezaron a escuchar una doctrina de la iglesia o yo le llamo la secta, del relámpago de oriente, porque ellos dicen que el relámpago desde el oriente iba a nacer y se iba a mostrar hasta el occidente. Palabras más, palabras menos, hay una señora que dice ser el Dios Todopoderoso, que ella es el relámpago que nace en el oriente, o sea en el país de China, y que ella se encarnó, o sea Dios se encarnó en ella secretamente, porque como la palabra dice que como el ladrón iba a venir así secretamente, así iba a venir Dios, pero que luego ella se iba a ir otra vez al cielo e iba a venir en una nube para que todo ojo le viera. Entonces usted escucha esto y usted dice, no, pues yo nunca voy a ir a una iglesia donde hay una mujer diciendo que es Dios Todopoderoso, ¿cierto? Pero no se lo van a decir así. Me extrañó, me asombró totalmente cómo un grupo de cristianos, así como nosotros, que estudian la palabra, fueron engañados y cayeron allí. Y esta película los muestra a ellos como la verdadera religión, la verdad. Esa señora es el Dios Todopoderoso. Y el problema surge, ¿saben qué? Cuando sacan un libro con las palabras de ella. Usan la Biblia, leen la Biblia, pero tienen otro libro que ella escribió donde revela las palabras de la Biblia que no entendemos. Empieza a explicar cada cosa y cada situación. ¿Por qué dice esto? Entonces ella explica, y para ellos es palabra de Dios. ¿Les suena a engaño? ¿Sí? Pues les cuento una cosa, la iglesia cristiana que se reúne de manera clandestina en China, cada vez más está cayendo en ese engaño, cada vez más está, por su persecución que está sufriendo, les toca reunirse así, de manera secreta, pero esa gente del Relámpago de Oriente está invadiendo todas las iglesias, está llegando allí porque saben dónde se reúnen, porque son cristianos que salieron de nuestra iglesia así como usted y yo. No es que se añadan 1 o 2 personas, llegan a un grupo de 30 personas y 28 aceptan esa mentira. Es tremendo. Pero lo más curioso es que yo no sé si a usted le ha pasado, y si no le ha pasado, le va a pasar. Tienen invadidas las redes sociales, invadidas. A usted les va a llegar una invitación, Facebook, Twitter, les va a llegar, no sé, alguna red social, un correo electrónico, y ustedes lo van a abrir y se van a dar cuenta que viene de la China, y le hablan, hermano, Dios te bendiga, conoce la verdad, y se van a empezar a meter con huecas sutilezas, van a empezar a meterse. Ya están aquí, han abierto iglesias en Estados Unidos, en México, es increíble. Esto realmente me motivó a traer este mensaje en esta mañana. ¿Cómo discernir el tiempo en que vivimos? ¿Cómo discernir realmente el tiempo en que estamos nosotros viviendo hoy en día? Y el Señor nos hacía esta advertencia: mirad que nadie los engañe. Y por algo lo dijo de primero, no fue una casualidad. El Señor tenía un propósito para decir esto de primero.
miren que nadie los engañe. Nosotros hoy en día conocemos que hay grupos cristianos, digámosles cristianos porque han salido de la iglesia cristiana, que dicen que nos encontramos en el tiempo de los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Esto yo lo he encontrado, yo estaba investigando y hay muchos que dicen que ya nos encontramos en el cuarto sello, que ya nos encontramos en las trompetas, que ya nos encontramos en determinado momento para tratar de dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día. Y usted siente curiosidad, ¿cierto que sí? Usted quisiera saber cuánto falta para que la iglesia sea arrebatada, cuánto falta para que podamos estar en el reino del Señor. Pero he aquí el mensaje. Pablo nos advierte en el libro Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice de esta manera: versículos 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mire qué tan importante es conocer la palabra, porque alguien puede decir acá y decir que estamos ya casi viviendo el tiempo de la gran tribulación, y si no conocemos la palabra podríamos ser engañados. Pablo hace una advertencia a la iglesia de Tesalónica, les dice: no se engañen, ojo, cuidado, yo ya les había dicho esto. Y es que en ese tiempo también quería venir gente a tratar de engañarlos. Sin embargo, Pablo, al hacer esta misma advertencia, la misma que hizo el Señor Jesucristo nos advirtió: miren que nadie los engañe. Pablo está repitiendo: miren que nadie los engañe. Es porque el engaño hoy en día está latente. Usted y yo hoy podemos acceder fácilmente a las redes sociales, a YouTube, y encontramos cantidad de cosas, ¿cierto que sí? Pero no hay nada más seguro que usted y yo vengamos a la palabra de Dios. Y la palabra nos advierte sobre toda esa basura que encontramos allí y nos dice: ojo, no sean engañados, porque debemos conocer y discernir los tiempos que estamos viviendo para que este engaño no caiga no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos, nuestra familia. Pablo advierte sobre la apostasía. Dice: mire, no va a pasar esto, no va a llegar el Señor todavía, aún hasta que sucedan dos cosas. Primero, la apostasía, y segundo, la manifestación del hombre de pecado. Apostasía, ¿conocen el término? ¿Lo han escuchado? Pero algunos, otros no. Tranquilos, ¿qué es la apostasía? La apostasía es lo que hablaba Pablo cuando estábamos leyendo segunda de Timoteo. Dice que dejarán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina. Y la apostasía es eso, es dejar a un lado la sana doctrina que nos han enseñado y empezar a creer en mitos, en fábulas o a torcer la escritura. Cuando yo reviso el significado de apostasía semánticamente,
Me dice no, apartarse de la fe. O sea que un apóstata es el que hoy conoce, pero mañana ya no quiere saber nada de la iglesia y sale y se va, y no quiere saber nada de los caminos de Dios. Pero el apóstata también es aquel que pervierte, tuerce la palabra de Dios. Coge un versículo y lo interpreta para su conveniencia. Esto es apostatar. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día la iglesia está enferma. Es cierto, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. El mejor ejemplo de que no hay iglesia perfecta es Apocalipsis 2:3. Un mensaje a cada una de las iglesias en Asia. 7 iglesias con características particulares. Pero ahí nos damos cuenta que el Señor le dice: mira, tú has hecho bien esto, esto y esto, pero tengo contra ti esto otro. Y es efectivamente lo que está pasando con nuestra iglesia hoy. Y hablo de nuestra iglesia, no nuestra iglesia cuadrangular, hablo de nuestra iglesia en general, la iglesia del Señor, la iglesia universal. Es una iglesia que se ha enfermado porque la apostasía ha querido entrar. ¿Cómo? Sutilmente. Ha querido cambiar el concepto de la palabra de Dios por cosas que no nos han enseñado antes, sino que han querido tomar a su conveniencia. No las voy a nombrar. Yo creo que si usted estudia la palabra, usted se da cuenta cuándo está tratando de ser engañado y cuándo no. Pero eso es lo que ha sucedido. La apostasía ha venido y se ha querido meter. Mire el libro de la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, ahí adelantico de Tesalonicenses. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 3, habla sobre esto. Pablo le advirtió a Timoteo sobre la apostasía y le dijo: pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿se acuerda qué quiere decir postreros? Últimos. En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Usted encuentra hoy en día una iglesia que se ha enfermado por ese tipo de doctrinas y vientos de doctrinas que han querido apostatar, desviarnos de la verdad y del camino. Para que usted no sea engañado, usted tiene que venir a la palabra y estudiarla, porque si no, usted fácilmente va a creer en ese mensaje, porque ese mensaje no llega diciendo claramente lo que quiere, ese mensaje llega camuflado. Y es algo que estamos viviendo. Aquí nos hace la advertencia Pablo, que el Espíritu declaraba que en estos tiempos iba a llegar eso. Ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Pero ¿cómo entendemos que estamos en el tiempo de principio de dolores? Porque precisamente Pablo le decía allí: mire, hay dos cosas que no van a venir antes: la apostasía, que es la que ya estamos viviendo, pero también la manifestación del hombre de pecado. Y conocemos que este hombre de pecado está hablando del anticristo, ¿cierto? Popularmente conocido como el anticristo. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hombre de perdición. Pero allí en este texto, en Tesalonicenses, donde estábamos leyendo en la segunda carta, dice en el versículo 7, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. En ese tiempo ya había una acción del mal, había iniciado el mal para este misterio que se estaba viviendo. Sin embargo, nos hace una aclaración muy importante: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Eso que lo está deteniendo va a ser quitado de en medio, y entonces ahí sí se va a manifestar aquel inicuo, dice el versículo 8 iniciando. Y entonces ahí sí se va a manifestar aquel inicuo.
¿Por qué nosotros no hemos empezado a vivir todavía los sellos, ni el Apocalipsis, nada de eso? Porque precisamente cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 habla del primer sello, ¿cierto? Y el primer sello habla de un hombre montado en un caballo blanco. Ese hombre tiene una vestidura blanca y tiene una corona en su cabeza y tiene un arco. El arco no tiene flechas. Allí se está refiriendo a cuando ese hombre se manifieste, el hombre de perdición o de iniquidad. Ese hijo de perdición se va a manifestar ahí en ese momento, en el primer sello. Pero al momento hay quien lo detiene. ¿Quién es, iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿en dónde está morando actualmente? En usted y en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención mora en su iglesia. Él está en este momento. Antes no pasaba así. Él hoy vive con nosotros, mora con nosotros, todo el tiempo está con nosotros, nos declara la palabra, nos permite interpretarla de la manera correcta. Si usted tiene curiosidad de saber en dónde se encuentra, usted vaya al Espíritu Santo. Dígale: ayúdame a interpretar, Espíritu Santo, la palabra que tú inspiraste, y Él le va a mostrar. No ha sucedido el rapto de la iglesia, ¿cierto? Aquí estamos todavía. Y hay quienes dicen: no, es que el rapto va a ser después, cuando antes de que empiece la gran tribulación. No sabemos en qué momento va a ser, pero sí va a suceder. Hoy en día encuentra uno quienes niegan que el rapto va a suceder, que no hay rapto, que no hay tal arrebatamiento. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, este texto es el que nos demuestra que en este momento el Espíritu Santo detiene ese proceder o esa manifestación que habita en nosotros. Pero ¿será que el Espíritu Santo va a ser quitado de nosotros? Porque aquí dice que va a ser quitado de en medio, ¿cierto? ¿Será que el Espíritu Santo va a ser quitado de nosotros? ¿Ustedes qué creen? No. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, cuando hablaba el Señor Jesucristo diciendo que Él se iba a ir, pero que iba a enviar a otro consolador, se refería al Espíritu Santo que habita hoy en nosotros. Y dijo: Él va a estar con ustedes para siempre, para siempre. Entonces mire aquí, nosotros hoy estamos viviendo la apostasía, ¿sí? ¿Está creciendo la apostasía? Sí. Hoy en día nacen más y más sectas que se han desviado de la verdad, sí. Pero aún no ha sucedido esto. Quiere decir que lo próximo a pasar es que del escenario sea quitada ¿quién? La iglesia. Usted y yo seamos quitados del escenario. Ya conociendo dónde nosotros estamos situados, ¿por qué es importante discernir el tiempo? Se lo voy a decir así. Lucas 19:44. Ustedes saben que Jesús lloró cuando Lázaro falleció y todos le vieron llorar. Pero este es otro texto donde Jesús vuelve a llorar, ¿sí sabía? Imagínense que Lucas 19, capítulo 19, desde el versículo 28 muestra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todos lo reciben, todos están ahí, pero el Señor Jesucristo en el capítulo 19, versículo 44, expresa un lamento. Y un poco antes, aquí en el 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró Jesús. Y mire lo último que dice aquí en el versículo 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel desconoció el tiempo de visitación. Ellos esperaron durante años al Mesías,
y el Mesías ya había llegado, pero desconocieron el tiempo en que el Mesías había estado allí. Desconocieron el tiempo en que el Mesías caminó por sus calles, por sus ciudades. Desconocieron totalmente la obra que el Mesías quería hacer para liberarlos. Él le había prometido que los iba a liberar, pero pensaron que los iba a liberar del yugo romano. Pero Él vino a hacer una obra más grande, porque Él no solamente liberó al pueblo de Israel, sino a nosotros, como gentiles que no pertenecimos al pueblo de Israel y no teníamos esperanza. Ellos desconocieron el tiempo en que estaban, y es precisamente allí donde usted y yo conocemos la importancia de discernir el tiempo en que nos encontramos. Estamos en los últimos días. ¿Y cómo debemos proceder? Que ya lo sé, ¿cierto? Ya sabemos que andamos en esos tiempos, ya sabemos que la apostasía crece, ya sabemos que falta solo que la iglesia sea arrebatada para que se manifieste el inicuo, al que no nos interesa conocer, nos interesa estar delante de Cristo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo jugamos usted y yo este tiempo? ¿Qué hacemos usted y yo en este tiempo? Yo he querido traerle dos cosas que usted y yo debemos hacer ya conociendo que estamos en los últimos días. Lo primero que usted y yo debemos hacer es buscar al Señor. Isaías capítulo 55, versículo, me lo encuentro acá, versículos 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad y dejar. Dos acciones que usted y yo tenemos que hacer hoy, que nos encontramos en los últimos días. ¿Dejar qué? Usted y yo conocemos qué es aquello en lo que tropezamos, qué es aquello que nos cuesta dejar, que sabemos que no le agrada a Dios, que sabemos que no nos deja crecer, que sabemos que nos dificulta en nuestra relación diaria con Él, ¿cierto? Eso es lo que debemos dejar. Yo no le voy a decir a usted aquí qué es lo que debe dejar, no, usted debe saberlo, usted debe discernir y conocer qué es lo que tiene que dejar. Usted no puede estar hoy que nos encontramos en los últimos tiempos, usted no puede estar tropezando siempre con la misma piedra, cayéndose todos los días en la misma piedra. Usted no puede hacer eso. Eso que usted sabe que le hace tropezar es lo que debe dejar. Sencillo. Buscar al Señor. Mire, es como si les colocara este ejemplo. Digamos que usted, por ser el Día del Padre, me invita hoy a almorzar a su casa, y entonces a mí lo que más me gusta son los frijoles, me encantan los frijoles, y usted me dio frijoles hoy, y sucede que yo estoy tan agradecido con esa invitación que saco, no que los tenga, sino que saco un sobre y meto 10 billetes de 50,000 pesos ahí. ¿Cuánto es eso? 500,000 pesos. Y le digo: hermana, usted se fajó hoy con el almuerzo, entonces este sobre va a ser para usted. Ojo, no estoy diciendo que me invite a almorzar, ¿no? Tampoco estoy diciendo que le voy a dar plata, tampoco estoy diciendo eso, pero le voy a dar este sobre lleno de plata, solo con una condición: salga ese momentico de su casa, lo voy a esconder en alguna parte de su casa y se lo voy a dejar escondido y usted lo busca. Al entrar, ¿usted qué va a hacer? Va a empezar a buscar, ¿cierto? Pero ¿será que usted dice: ay, alcé la alfombra, miré en un cajón y ya no, yo no lo encontré, y me quedo así, sabiendo que en su casa hay 500,000 pesos ahí escondidos? ¿Se va a quedar así de tranquilo? Yo creo que usted los va a buscar hasta que los encuentre. Pues yo haría eso, hasta que así me toque levantar lo que sea, yo los voy a buscar. Es así como nosotros debemos buscar a Dios, con un desespero, con un anhelo, no cada 8 días. Si usted y yo queremos buscar a Dios, ¿qué debemos hacer?
diario, ¿cierto? Tiempo devocional, venir los domingos a la reunión, congregarme los miércoles, unirme al tiempo devocional diario, ir a su palabra. Si yo estoy en mi casa y tengo un tiempo libre, entonces ¿qué hago? Busco una prédica, busco un mensaje, ¿sí? Eso es buscar a Dios todos los días. Como usted siente hambre, usted come diario su desayuno, almuerzo y comida. Cuando usted no come alguno de los dos, usted no siente como una cosa acá, como un desespero, ¿sí? Como llega mediodía, usted no ha desayunado, usted ya siente querer comerse algo. Así es que debemos sentir el buscar a Dios, que usted sienta un anhelo aquí, no aquí, sino aquí, de buscarlo, de desearle. Esa es la forma en que usted y yo hoy debemos buscar a Dios. Segundo, lo encontramos en el texto que estábamos leyendo. Volvemos a segunda carta de Timoteo, ahí donde estábamos, y allí encontramos lo segundo que usted y yo debemos hacer. Segunda de Timoteo, me perdí un poquito, aquí está. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar la palabra. ¿Cómo hacemos esto? Miren, sencillo. Nosotros predicamos no solamente saliendo con una Biblia y parándonos allá afuera o en un parque y empezar. Esa es una forma de predicar. Pero hay dos formas en que usted y yo podemos predicar: con nuestras palabras y con nuestras acciones. Así usted y yo predicamos a Cristo. Usted debe hacer que la gente nunca, jamás diga dos cosas de usted. Diga dos cosas. Primero, ¿usted es cristiano? No parece. Usted debe evitar. Si usted quiere predicar a Cristo, usted debe evitar eso, que la gente diga, ¿usted es cristiano? No parece. Porque permítame exagerar un poco, porque no, pero es que ese señor o esa señora le pega a su esposo, a su esposa, le pega a su mamá, maldice a sus hijos, a cada rato los trata con groserías. Eso es lo que debemos evitar, que la gente diga eso, porque entonces no estamos predicando a Cristo. Y lo segundo que usted y yo debemos evitar que la gente diga es, ¿usted es cristiano? Yo no sabía. ¿Sí? Porque usted nunca les habla de Cristo, porque usted nunca les predica la verdad, porque decir Dios le bendiga, hoy en día todo el mundo dice Dios le bendiga. Antes el Dios le bendiga nos caracterizaba a los cristianos, ¿cierto? Antes era así. Hoy en día todo el mundo dice Dios le bendiga. A mí me dijeron una vez, Dios le bendiga, ¿usted es cristiana? No, yo no soy cristiana. Pero quiero que Dios lo bendiga. Ya, bueno, muchas gracias, amén. Pero hoy en día eso no nos caracteriza. Hay que ir más allá. Hacer que la gente nos conozca, como nos diga, sí, cristiano, sí, mire, hoy tengo un problema, voy a ir ante el cristiano a ver qué solución me da, porque tengo angustia, tengo preocupación. Que la gente nos conozca. Evite esas dos cosas en su vida. Cuando usted evite esas dos cosas en su vida, usted está predicando a Cristo. Sí, después vendrá el deseo de salir y predicar a la gente, tranquilo. Lo que usted debe hacer es buscar al Señor en estos últimos tiempos y predicar a Cristo. Como se lo decía acá, predica la palabra, insta, corrige, exhorta, redarguye. ¿Por dónde debemos empezar nosotros? Por nosotros mismos. Y luego, ¿por quién? Por nuestra casa. Si usted tiene que corregir a sus hijos, corríjalos. Si usted tiene que exhortar a sus hijos, exhórtelos, haciéndolo de la manera correcta. ¿Necesita sabiduría? Venga la palabra. Ahí está la forma en que usted y yo debemos hacerlo. Para terminar, mis hermanos, estamos en los últimos días. Es indiscutible. Acabamos de verlo. Pero ¿cómo debemos usted y yo proceder?
cómo debemos andar preparados, todo el tiempo preparados, porque sabemos que lo que falta en este momento es solo que seamos quitados de en medio, que seamos quitados de este escenario. Y yo creo que usted no se quiere quedar, usted y yo nos queremos ir. Si usted supiera lo que viene, diría: no, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar. Porque si hoy en día la iglesia sufre persecución, no nosotros, o aquí en este lugar le han escupido, le han apedreado o le han amenazado de muerte por ser cristiano, no, ¿cierto? Pero hay otros países que sí lo sufren. Y ustedes dirían: no, países intransigentes, subdesarrollados, donde la palabra de Dios no tiene cabida. Pero les quiero contar una cosa, en este momento se los voy a contar para que ustedes oren por esto. ¿Sabían que la iglesia en Canadá está siendo perseguida y atacada? A un punto que la gente se está volviendo atrás. Se lo digo así, estuve revisando material de investigación, a un punto tal, y no hemos empezado el tiempo de persecución de la iglesia en verdad, pero la iglesia ya en Canadá, un país desarrollado, culto, estudiado, un país donde hay libertad, la iglesia está siendo atacada en sus ideales, en su mensaje, en su esencia está siendo atacada. Se burlan de la iglesia, es perseguida. Sus pastores están siendo atacados de dos maneras. Están siendo atacados en sus creencias para que las dejen y vuelvan atrás, o para que sufran las consecuencias. Usted y yo no estamos viviendo ese tiempo, pero le aseguro que ese tiempo vendrá acá, se lo aseguro. Hoy usted y yo estamos viviendo cómodamente, pero vamos a ser sacados de nuestra zona de confort. El que lleve una Biblia así, donde diga Santa Biblia así, va a ser un valiente. El tiempo de persecución viene, y es allí donde usted y yo debemos entender muy bien en qué tiempo nos encontramos y qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué tan firme es nuestra fe? Pues va a depender de tanto que usted busque a Dios, de qué tanto se acerque usted a Él, y deje aquello que no le permite acercarse a un lado. Es hora de levantarnos y decirle: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser firme y permanecer, yo quiero ser un cristiano en victoria, no el que viene el viento impetuoso y lo tumba, o que viene la doctrina y viento de doctrina y lo desvía. No queremos ser ellos, queremos ser hijos de verdad. Así que póngase de pie, iglesia, póngase de pie para terminar este tiempo. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos permite discernir el tiempo en el que nos encontramos. Gracias, Señor, porque día tras día tu palabra nos guía, nos enseña, nos muestra y nos ayuda a discernir en los caminos que caminamos, en los tiempos que estamos hoy, aquello que nos rodea, Señor. Yo oro, Padre bueno, para que tus hijos, tu iglesia allí, Señor, tal como tú lo dijiste y lo advertiste en tu palabra en Mateo 24, no sean engañados, no seamos engañados, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo que habita en ellos, Señor, les redarguye, les muestre y les inspire sobre aquello que deben ver y no ver, Señor, sobre aquello que sus ojos y su entendimiento debe poner atención, y sobre lo que no necesita prestar atención, Señor. Yo te pido para que tu iglesia sea una iglesia entendida, Señor, de los caminos, entendida de tu voluntad, de lo que deben hacer día tras día, amado Dios. Yo te pido para que tu iglesia sea una iglesia en la cual tu luz resplandezca, Señor. No una iglesia que ande en tinieblas, no una iglesia que ande, Señor, desviada o sin conocimiento de lo que tú has querido para con nosotros, sino una iglesia entendida, Señor. Una iglesia que sepa discernir sobre lo que es bueno y sobre lo que no lo es. Señor, queremos caminar como una iglesia que en verdad te ama, que permanece fiel a la enseñanza y a la sana doctrina. Queremos ser una iglesia que busca tu consejo,
que busca tu voz, que busca tu palabra para entender y comprender aquello que has querido enseñarnos. Queremos, Dios, la correcta interpretación de tus palabras, de tu mensaje, para que nuestra vida y la vida de nuestra familia y la vida de nuestros hijos sea edificada, Señor. Que podamos crecer cada día en nuestra relación contigo, que podamos acercarnos confiadamente delante de ti, Señor, y venir y saber que hemos creído en una verdad absoluta, que es la verdad. Eres tú, Señor Jesús. Dices en tu palabra: tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Tu deseo, Señor, es que vengamos a papá. Tu deseo es que nos acerquemos a papá. Tu deseo es que seamos verdaderos hijos tuyos, hijos obedientes a tu palabra, hijos obedientes a tu voluntad, Señor. Hijos que saben escuchar y reconocen la voz de su papá. Hijos que entienden que el día de caminar correcta y rectamente es hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestras luchas, dificultades, adversidades o debilidades, Señor. Aquello que nos ataca día tras día, Señor. Aquello que ha venido a nuestra mente, nuestro corazón, esos pensamientos que han querido separarnos de ti, que no nos dejan avanzar en este camino día tras día, Señor. Yo oro hoy por tus hijos e hijas, Señor, que están allí viendo, Señor, cómo tú cumples tu palabra, tus promesas día tras día, Señor. Muéstrales tu fidelidad, Señor, en cada cosa. Muéstrales tu verdad, muéstrales tu propósito, Señor. Aquel que no han podido entender cuál es tu voluntad, muéstrale, Señor. Aquel que no ha podido entender el propósito de su vida en esta tierra, permítele conocerle, Señor. Y ayúdale, aquel que tropieza, aquel que se cae, a levantarse nuevamente, Señor, a sostenerse de tu mano y a corregirse en lo que debe corregirse, a no hacer más como su deseo y su corazón y su carne le piden, Señor, sino a caminar en el Espíritu, conociendo los tiempos en que vivimos, Señor. Ayúdanos a predicar con nuestras acciones, con nuestras palabras, a enseñarle a otros que verdaderamente has cambiado nuestra vida y que en realidad hemos sido transformados por esa obra redentora allí en la cruz, Señor. Hoy entregamos nuestras vidas delante de ti, nuestro camino, Señor, nuestro salir y nuestro entrar está delante de ti. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en medio de tu iglesia, de sus corazones. Glorifícate en medio de sus mentes, sus pensamientos, Señor, en medio aún de sus deseos. Glorifícate allí, Señor. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana por tu mensaje, por tu advertencia, pero sobre todo porque con amor nos has traído a ti, Señor. Gracias, Señor, porque al salir de este lugar nos determinaremos a caminar contigo, a no desviarnos del camino, Señor, y a permanecer en tu palabra y en la sana doctrina que tú nos has enseñado. Gracias, mi Rey, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Iglesia, adórale allí. Levanta un aplauso de alabanza a tu Señor, de agradecimiento. Señor, eso es para ti. ¿Cómo no celebrar lo que has hecho en nuestras vidas, Señor? ¿Cómo no reconocer, Señor, con nuestra alabanza lo que tú haces a diario en nosotros? Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga en este día. Podemos retirarnos. El Señor guíe sus caminos, guarde su camino a casa, de atrás hacia adelante. Hoy somos poquitos, entonces no estamos